Yo creo que al final la gente que trabaja en áreas de scout tiene que tener un punto de talento, un punto de imaginación, un punto de locura, porque si no todo es muy académico, todo es muy medido. Bueno, al final es por el propio trabajo, mi propia trayectoria. O sea, al final los que dirigen el área deportiva del Girona, Quique Cárcel es íntimo amigo mío y es compañero de Hospitalet, o sea, que él me conocía bien, llevaba yo ya 7 años trabajando en el Español, y sí que es verdad que hubo un acercamiento hace como 3 temporadas, pero Girona todavía estaba en crecimiento. Salir del Español no creo que fuera ese el momento y bueno, siempre hemos seguido en contacto, y cuando Girona subió a primera hace 2 temporadas, sí que es verdad que yo ya estaba fuera del Español, estaba en temas de intermediación y demás, y bueno, recibí la llamada y la verdad que encantado de la vida. Fue bastante traumático porque no deja de ser el club de mi vida. Yo entré en el Español en el año 91 y siempre he tenido relación con ellos. Los últimos 7 años y medio estuve trabajando muy a gusto allí, incluso con David Gallego en el primer equipo, en el área de análisis, y bueno, la salida fue provocada por el cambio de dirección deportiva, sin más. O sea, no quiero darle más vueltas a todo eso porque bueno, yo sigo teniendo lazos con el Español y profesionalmente trabajo en el Girona. Es parecida a cuando empecé en el Español, que al principio veía mucho fútbol base, infantiles, cadetes, y en la actualidad estoy casi como cuando acabé en el Español, que llevaba un poco más la coordinación del filial y juveniles, y ahora en Girona soy jefe de departamento de captación del área rendimiento, que es juveniles y filial. Consiste en conocer muy bien los equipos y los jugadores de la casa, conocer muy bien el mercado principalmente catalán, y a partir de ahí, bueno, tener la habilidad de incorporar o buscar los perfiles de jugadores que pueden ser idóneos para nuestro estilo de juego, nuestra filosofía y el rendimiento que nosotros exigimos en Girona. Bueno, perfiles, todo depende, a veces depende mucho de cómo juega el primer equipo, pero sí que es verdad que nosotros queremos un perfil de jugador que físicamente tenga piernas para asumir lo que hoy se pide, ¿no? en las categorías altas, un perfil de jugador que sea dominante con balón, y luego siempre se dice la última, pero para mí es casi lo más importante, jugadores que estén muy bien formados, lo que se llama de cabeza, que tengan personalidad, que sepan asumir los retos, que ante la dificultad sean capaces de encontrar la mejora y que su vida sea lo más ordenada posible. Es difícil, no es fácil. Yo creo que al final la gente que trabaja en áreas de scout tiene que tener un punto de talento, un punto de imaginación, un punto de locura, porque si no todo es muy académico, todo es muy medido. O sea, a mí me gusta la personalidad del jugador, cómo se expresa, cuando hay una situación difícil, cómo la afronta. Si vamos a lo que yo era como jugador, que era defensa, me gusta ver los jugadores en desventaja, cómo afronta la adversidad cuando le encaran 3 contra 1, y esos son detalles que luego en el fútbol profesional se va a encontrar muchísimas veces, y si eso lo afronta bien, creo que tiene mucho ganado. Al final es un poco, la palabra para mí que me gusta insistir en ella es personalidad para jugar. No es fácil salir a un campo y jugar con 30.000, 40.000 personas, 100.000, 80. Y al final, hoy en día creo que el jugador que físicamente está bien y de cabeza está bien, tiene muchísimas posibilidades de ser profesional. Mi semana casi empieza en el fin de semana, porque el fin de semana hacemos la ruta o tratamos de ver mucho fútbol precisamente para comparar. A partir de ahí vas viendo los jugadores que hay destacados. El siguiente paso, si algún jugador hay destacado, ir a verlo in situ, porque seguramente previamente lo has visto en vídeo. ¿Qué quiere decir? Sábado y domingo es, desde que te levantas el sábado a que te acuestas el domingo, es ver fútbol, ves partidos en directo. Lunes recoges toda la información, hablas con coordinación. Martes, día de fiesta, yo lo suelo aprovechar para hablar con mis captadores y los agentes que me suelen llamar. Y así volvemos otra vez a la semana, que vuelve a haber reuniones, hacemos trabajo en despacho, vemos entrenamientos
así miércoles y jueves, y viernes incluso. Y viernes tarde descansamos un poco para preparar viaje o rutas de fines de semana. Girona realmente llevo una temporada y media, así que en este tiempo es imposible poder hacer. Sí que es verdad que me he dedicado mucho a conocer. Bueno, en este tiempo hemos dado el salto al primer equipo de Justin, que tuvo la mala suerte de no inició la temporada y se rompió el tobillo, pero sí que hay jugadores como Enrique García, que está internacional y está ya jugando en Copa del Rey, ha debutado en Primera División Selvi, Antal está con la selección sub-21 de Hungría. Bueno, hay jugadores que son muy interesantes, y no hablemos, si hablamos ya de las cesiones de Pau Víctor al Barça, que hoy día está pendiente de comprarle. Bueno, hay jugadores, pero realmente esos jugadores ya estaban en el club antes de que yo entrara, desde luego. Yo disfruto con todo lo que se ha relacionado con el fútbol. Además, Girona es un sitio que da mucho valor a las personas que estamos trabajando ahí. Somos muy cercanos, somos muy... La palabra humilde no es quizá la adecuada, pero sí somos muy reales, muy de la calle, muy sencillos en el trabajo, pero muy profesionales. O sea, es máxima exigencia, aunque seamos muy amigos entre nosotros. Sí, yo siempre digo, ahora mismo digo que estamos en Disneylandia. O sea, ver cómo juega el primer equipo, ver la puesta en escena, ver la idea de club, pues es muy gratificante pertenecer al club. La verdad es que lo notas. Hoy en día sales, como tú dices, y dices que trabajas en Girona y la gente, pues, medio sorpresa y medio admiración. Entonces es gratificante, principalmente porque lo que se está reflejando en el campo, en el equipo de Primera División, es lo que realmente yo siento o sentía como cuando era futbolista. El trato de balón, el buen trato de balón, atacar, no tener miedo de jugar ni en campo del Barça, del Madrid, en cualquier campo, y eso al final es lo que te hace ser grande. Si no, siempre serás un equipo no mediocre, pero sí de la zona baja. ¿Se sorprende? Sí, es posible que el principio sea una sorpresa, ¿no? Pero yo he ido al campo del Girona y la gente tiene un punto de disfrutar el momento. O sea, llegas al campo de Girona y me gustaría que lo pudierais vivir, porque es que aquello es una fiesta. Aquello parece una fiesta mayor, parece un parque de atracciones. Llegas ahí, está la gente en la fanzón disfrutando, bailando, comiendo, bebiendo, y no creo que la gente se pare a pensar, o realmente no somos conscientes de lo que estamos haciendo y dónde estamos. Es momento de disfrutar, y la gente que trabajamos dentro del club ser conscientes y consecuentes de que eso tiene que durar en el tiempo, el máximo posible, y si el club crece, todos saldremos beneficiados y la gente pues estará más contenta. Pero yo creo que el momento de Girona es la gente que lo disfrute, que hoy en día cuesta mucho disfrutar, y los que trabajamos tener la cabeza fría para que esto siga creciendo. Tenemos la idea clara de que el equipo tiene que ascender de categoría. Se tiene que equiparar un poco a lo que está haciendo el primer equipo para tú estar preparado debajo. Sí que es verdad que a día de hoy la inversión en fútbol base está siendo buena en cuanto a metodologías y lo que está al alcance en el tema económico, pero el empujón está creciendo poco a poco, y esperemos que con la idea de la nueva ciudad deportiva pues se pueda inyectar algo más de poder y que nosotros acertemos en el perfil de jugadores que nos harán grandes. Sí, tampoco te sabría explicar bien mucho. Sí es verdad que incide en el club, es evidente. Incide mucho también en la formación de los que trabajamos en el club, porque hay cursos de formación, hay contacto diario con ellos, incluso estamos estudiando inglés, cosa que en otro club no te dan esa posibilidad. Y sí que incide, y entiendo que si el club sigue creciendo pues tendrá una mayor incidencia. Es verdad que a día de hoy el área deportiva del Girona, del primer equipo, el área profesional, son los que tienen la mayor parte del mérito, porque realmente son ellos los que están trayendo los jugadores, los que están acertando con los jugadores que en otros clubes no eran importantes y aquí sí lo son. Y bueno, si luego tienes el apoyo del City, pues bienvenido sea. Nunca sabes lo que puede pasar, nunca sabes. Que a mí me gustaría, es evidente.
Es difícil, o no es que sea difícil, es que allí tienen muy buenos profesionales también. No sé si llegará el día en que necesiten de la gente que estamos aquí, pero bueno, lo bueno es que estamos conectados con ellos, aprendemos de ellos igual que ellos de nosotros y todo fluye con naturalidad. No. Yo te diré, no he sido un buen estudiante. Y tampoco me ha gustado ser entrenador. Sí que hay gente que siempre dice, ¿no? Hostia, Antonio, ¿por qué no el entrenador? Estarías en el máximo nivel, con lo que tú has vivido, con la experiencia. Ser entrenador te tiene que gustar mucho, son muchas horas. Estos sí que trabajan 24 horas pensando en el jugador, en el equipo, en el rival, en la categoría. Mi cabeza no piensa en eso. Yo disfruto, como te he dicho antes, viendo fútbol, y disfruto mucho más si hay algo de lo que tú has sido partícipe en captar, llega al mundo profesional. O sea, mi objetivo al final es ese, es trabajar en eso, y si llega el día en que no trabajo para un club, seguiré trabajando en el mundo del fútbol desde otro prisma, ¿no? Posiblemente estaré con agentes, estaré con intermediarios haciendo la misma función, que será ir a los campos a relacionarme con gente, con padres y ver a los chicos jugar. Espero verme igual, supongo que algo más mayor o algo más viejito, pero espero verme igual, espero seguir trabajando en lo mismo, no sé si en un puesto mejor o en un puesto peor, pero trabajando de lo mismo. Creo que en casa tenemos esa atmósfera, con mi hija y yo hablamos de fútbol, hablamos de todo y podemos hablar de todo y trabajando casi de lo mismo. Entonces, mi casa es feliz con esta profesión, mi familia es feliz y yo estoy encantado, o sea que espero mínimo verme en el mismo sitio.